que antes eran vítores y cánticos eufóricos se convirtió en un estruendo de gritos rotos, el sonido del terror puro extendiéndose como fuego entre las gradas. El aire se llenó de polvo, sangre y ozono. Los cascos ya no resonaban sobre la pista, sino contra cuerpos caídos. Quedes en Black apenas podía pensar mientras corría entre el caos. La multitud se empujaba ciega, buscando una salida que ya no existía. El olor a hierro y sudor era tan fuerte que dolía respirar. A su lado, Nash Nature tropezó, las manos temblorosas, los ojos desorbitados. «Por aquí», gritó Kitazan, empujando una puerta lateral con todas sus fuerzas. Detrás, TM Opera emergió de entre el polvo, la ropa rasgada, sosteniendo un tubo de metal como si fuera una lanza. King Galo apareció segundos después, arrastrando una pierna ensangrentada. Marusensky fue la última, empujando la puerta justo cuando una masa de infectados se estrelló contra ella desde el otro lado. El golpe hizo retumbar el corredor. El eco siguió vibrando incluso cuando el silencio regresó. El grupo se quedó quieto. Solo se oía el goteo de una tubería y el zumbido irregular de las luces de emergencia que parpadeaban, bañando el pasillo subterráneo en tonos rojizos. Estaban bajo el hipódromo. Un lugar donde el aire pesaba como plomo y la oscuridad parecía tener cuerpo. Kitazan se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. «Estamos vivas». Nadie respondió enseguida. «¿Por cuánto tiempo?», dijo finalmente Nash Nature, con la voz temblorosa. King Galo, apoyada en una columna, limpiaba la sangre seca de su pierna. «No lo sé», susurró, «pero no pienso morir sin hacer nada». Marusensky bajó la mirada, la voz cargada de incredulidad. «Arriba ya no queda nada». El sonido de los cascos, los gritos, se apagaron. El silencio que siguió no fue de calma, sino de rendición. TM Opera lo rompió, firme pero cansada. «No podemos quedarnos quietas. Si esto fue un brote, necesitamos encontrar suministros, algo que nos dé ventaja. Este sótano debe tener pasillos de servicio. ¿Y si hay más de esas cosas aquí abajo?», preguntó Nash Nature, abrazándose los brazos. Opera levantó el tubo. «Entonces sabremos qué tan rápido pueden morir». El grupo se movió en conjunto, cada paso resonando entre muros húmedos y oxidados. El suelo estaba cubierto de polvo y huellas viejas. De vez en cuando, un crujido metálico hacía que se giraran de golpe, pero solo eran tuberías viejas. El ambiente era tan espeso que parecía tragarse el sonido de sus voces. En una sala lateral encontraron herramientas viejas, lámparas industriales, trozos de cable y cajas llenas de polvo. King Galo revisó un estante, ni un mapa, ni una radio. Nada útil. Marusensky pateó una caja. ¿Qué clase de hipódromo tiene sótanos tan profundos? Kitazan, en silencio, notó algo distinto en el suelo, un panel metálico rectangular cubierto de polvo, con marcas recientes, como si alguien lo hubiera movido desde el interior. «Chicas», dijo en voz baja, «aquí hay algo». Nash Nature limpió el metal con la manga, revelando letras casi borradas. «Acceso restringido, laboratorio experimental». Todas guardaron silencio. Marusensky fue la primera en hablar, incrédula. ¿Un laboratorio aquí? ¿Qué demonios hacía Tachón? Opera apretó los dientes. Si tiene energía, podríamos encontrar una consola, una terminal, algo para enviar señal. Kitazan tomó aire y tiró del panel. El metal chirrió, resistiendo. King Galo y Opera se unieron. El sonido del metal cediendo se mezcló con el golpeteo lejano del techo. Un soplo de aire helado escapó del hueco. Un olor químico, agrio, impregnó el ambiente. Una escalera descendía a la oscuridad. Nash Nature sostuvo la linterna. Si esto lo construyó Agnes Tachyon, puede que aquí esté el origen de todo.
Descendieron. Cada escalón sonaba como un tambor fúnebre. El aire cambió, ya no olía a óxido, sino a alcohol, gas y muerte. Las paredes estaban recubiertas de acero y llenas de arañazos, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Al llegar al fondo, encontraron una puerta gruesa con un panel luminoso aún activo. Las letras parpadeaban débilmente. Proyecto Equinox, acceso restringido. Opera o tocó el marco metálico. Sigue con energía. ¿Quién la mantiene encendida después de todo esto? King Galo miró alrededor. Esto no parece un refugio, parece una tumba viva. Kitasan presionó el panel. El pitido retumbó en el pasillo como un disparo. Las luces parpadearon. La puerta se abrió lentamente, dejando escapar un soplo de aire helado y el olor de químicos concentrados. Dentro, las sombras parecían respirar. Mesas volcadas, tubos rotos, documentos desparramados, pantallas agrietadas. Una única pantalla seguía encendida. En letras verdes, parpadeaba un mensaje. Equinox, iteración 47, estado, fallido. Nash Nature recogió una hoja del suelo. Estaba empapada y manchada con tinta corrida. Al final, una firma inconfundible, Agnes Tagian. Esto fue obra suya, susurró. Kitasan revisó un estante, frascos de líquido fluorescente seguían burbujeando, a pesar de los años. Marusensky observó la pizarra. Alteración genética, metabolismo forzado, rompimiento celular. Ella intentaba trascender los límites. King Galo se apartó, horrorizada. Entonces lo que vimos allá arriba, fue su experimento fallido. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido metálico resonó desde una puerta lateral. 1, 2. Luego varios golpes, como si algo enorme respirara detrás del metal. Opera o alzó su tubo. Aléjense. El golpe se repitió. El panel chispeó. El aire se volvió más frío. De repente, el metal se dio con un crujido sordo. Y de la oscuridad, tambaleándose, emergió Agnes Tagian. Su bata estaba cubierta de sangre seca, la piel agrietada, los ojos teñidos de un verde fosforescente. Pero había algo más, un rastro de humanidad, una mirada perdida, como si aún recordara quién era. Detrás de ella, tambaleante, apareció Spatial Week, los dientes manchados de rojo, el rostro partido entre la dulzura y la locura. No, susurró Marusensky. No puede ser. Agnes dio un paso hacia ellas, sus movimientos torpes, casi humanos. Por un instante, su mirada se cruzó con la de Kitasan. Fue apenas un segundo, pero bastó para ver la lágrima, o el residuo de una, descender por su mejilla antes de que su cuerpo se retorciera con un espasmo. Special Week rugió y se lanzó. TM Opera o se interpuso, golpeándola con toda su fuerza, pero la criatura resistió, lanzándola contra una mesa. Los frascos cayeron al suelo, estallando. Un gas acre comenzó a llenarlo todo. King Galo trató de cubrirse la boca. No respiren eso. Nash Nature gritó cuando Agnes la tomó del rostro. Hubo un crujido, un gemido ahogado, y la piel de su mejilla se desgarró bajo las uñas de la infectada. Kitasan la golpeó con un tubo, haciéndola retroceder, pero Agnes se volvió hacia ella con un gruñido animal. El laboratorio era un caos, humo, fuego, químicos derramados, sangre. TM Opera o volvió a levantarse, jadeando, mientras Spatial Week la embestía. Ambas cayeron sobre una consola, provocando chispas y destellos eléctricos. El olor a gas se volvió insoportable. King Galo, herida, encendió su encendedor con manos temblorosas. Si van a morir, no lo harán solas. Kitasan gritó, intentando detenerla, pero el fuego ya había encendido el aire. La explosión rugió como un trueno.
El mundo se volvió luz y calor. El techo colapsó, el concreto se quebró, y el fuego envolvió todo. Kitazan y Marusensky lograron lanzarse por un túnel lateral antes de que el infierno los alcanzara. El rugido de la explosión retumbó por todo el túnel. Una corriente de aire caliente barrió el pasillo, arrastrando polvo, fragmentos de metal y el eco de algo que ya no existía. Kedesen Black cayó de rodillas en el agua turbia, respirando con dificultad. Su pecho ardía, el humo aún le llenaba los pulmones. Marusensky se apoyó contra la pared de ladrillo húmedo, temblando. La luz parpadeante de una linterna destrozada era lo único que quedaba entre ellas y la oscuridad absoluta. «Kita», murmuró Marusensky, con la voz quebrada. «Dime que la viste venir detrás». Kitazan no respondió. El goteo de las tuberías era lo único que se oía, junto con el lejano rugido que seguía subiendo desde el laboratorio. Finalmente, negó lentamente, con la mirada clavada en el suelo. No lo hizo. Marusensky apretó los dientes, golpeando el muro con el puño. Maldita sea, King. Te dije que corrieras conmigo. Su voz rebotó en los túneles vacíos, deshaciéndose entre el eco y la humedad. Kitazan levantó la cabeza, sus ojos brillaban con la mezcla de lágrimas y humo. Ella sabía lo que iba a pasar. Lo vio antes que nosotras. Y por eso tenía que salvarla. Gritó Marusensky, rompiendo su propia voz. El silencio que siguió fue insoportable. El agua sucia corría a sus pies, arrastrando cenizas y trozos de escombros que seguían cayendo desde arriba. Kitazan apretó los dientes. Ken Gelo se quedó para cerrar las compuertas. Si no lo hubiera hecho, la explosión nos habría alcanzado. No me importa, susurró Marusensky. No quiero que su nombre sea otro recuerdo más en medio del fango. La linterna terminó por apagarse. El túnel se hundió en una oscuridad espesa, rota solo por el resplandor anaranjado que filtraba una grieta lejana. Kitazan se levantó lentamente. Tenemos que movernos. Si el gas de las tuberías se enciende, esto también explotará. Marusensky respiró hondo, limpiándose las lágrimas con la manga sucia. ¿Y hacia dónde? No tenemos mapa, ni salida. Hacia donde el aire sea más frío, respondió Kitazan. Eso significa que hay ventilación y quizás una salida. Caminaron. Los pasos resonaban sobre el agua. Cada sonido, cada goteo, se sentía como si algo la siguiera. Marusensky se giró de golpe, apuntando con la linterna muerta hacia el vacío. ¿Escuchaste eso? Sí, respondió Kitazan sin detenerse. Pero no mires atrás. El aire se volvió más denso. A lo lejos, un eco metálico, clank, clank, clank. Como si algo cayera lentamente desde una compuerta oxidada. Marusensky tragó saliva. No creo que eso sea solo el túnel derrumbándose. Kitazan miró hacia adelante, los ojos fríos, decidida. Tampoco creo que estemos solas. Caminaron en silencio, apretando los dientes para no dejar escapar el miedo. El olor a hierro se mezclaba con el de humo, y cada paso las alejaba más de la luz, pero también de la culpa. Al llegar a un cruce, Kitazan se detuvo. El agua corría hacia la derecha con más fuerza. Por ahí, dijo, señalando. Si el flujo es más rápido, desemboca en un drenaje mayor. Quizás podamos salir a la superficie. Marusensky asintió, todavía temblando. Si salimos de esta, voy a hacer que el nombre de King no se borre. Ni aunque el mundo entero olvide. Kitazan se giró hacia ella, con una expresión cansada pero sincera. Ella no necesita que el mundo la recuerde. Solo que nosotras sigamos vivas. Eso ya será suficiente. El eco de la explosión volvió a escucharse a lo lejos, más débil esta vez. El laboratorio se hundía en las profundidades.
Y mientras avanzaban entre la oscuridad y el agua turbia, un leve destello azul cruzó la pared por un segundo, como si algo, o alguien, se moviera aún entre las sombras del túnel. Solo el sonido del metal goteando y el crujido de los escombros. Minutos después, algo se movió bajo las ruinas. Una mano quemada. Luego otra. Agnes Tachyon emergió lentamente, su piel ennegrecida, el ojo izquierdo completamente blanco. A su lado, Spatialwick respiraba, la mitad del rostro derretido por el calor, pero viva. Y más allá, entre los trozos de metal, Nash Nature abrió los ojos. Su piel tenía un tono gris azulado. Sus venas se habían oscurecido. Cuando se incorporó, el aire pareció temblar a su alrededor. Del otro extremo, una figura se movió entre el humo, TM Opera O. Su garganta emitía un sonido gutural, profundo, casi armónico. No era un grito, era una vibración que hacía eco en los túneles, un canto distorsionado. Ese sonido viajó a través del subsuelo, despertando algo más lejos. Desde los túneles, desde las grietas, comenzaron a responder otros gruñidos, más lejanos, más numerosos. Bajo el hipódromo, el infierno respiraba otra vez. El temblor llegó primero. Un golpe seco que recorrió el suelo como un rugido contenido. Luego, un estruendo profundo estremeció las paredes del almacén subterráneo. El polvo cayó del techo, cubriéndolo todo con un velo gris. El cóndor Pasa levantó la cabeza, alerta. Eso no fue un trueno. Nadie respondió de inmediato. El eco del estallido siguió resonando por los pasillos, confundiéndose con el zumbido débil de los generadores. Tokaicho apretó la venda de su pierna herida. ¿Creen que fue arriba? Symbol y Rudolf observó las paredes, como si pudiera ver más allá del concreto. Es probable que el techo haya cedido en alguna parte, respondió. El hipódromo ya no soporta más peso. Pero su tono no sonaba seguro. Mejiro McQueen, con el rostro cubierto de polvo, revisó el viejo plano del lugar, colgado en la pared. El ascensor ya no sirve. La salida principal está sellada. Si intentamos mover ese muro, nos aplasta. Rushhour estaba sentada sobre una caja, con la mirada perdida. No había hablado desde hacía minutos. Haru Urara se acercó con una botella de agua, temblorosa. Toma, aunque sea un poco. Rise no la miró. Vi cómo Tachyon la mordió, susurró, con voz apagada. No hubo forma de detenerla. Un silencio espeso llenó la habitación. El cóndor Pasa golpeó una tubería con el puño, ahogando un grito. Entonces todo esto fue en vano. Rudolf la observó, serena, pero con el rostro cansado. Nada fue en vano. Aún seguimos vivas. Y mientras eso siga siendo cierto, no nos rendiremos. Tokaicho se incorporó, apoyándose en una caja. ¿Rendirse? No pienso hacerlo, pero ¿a dónde vamos a ir? Si salimos sin pensar, seremos las siguientes. McQueen se acercó al plano. Hay un pasillo de carga que llevaba a los establos antiguos. Si sigue estable, podríamos salir por ahí. Rush levantó la mirada. ¿Y si está bloqueado? El cóndor Pasa inspiró hondo. Entonces lo abrimos. O morimos intentándolo. Pero no aquí, esperando. El eco de esas palabras se quedó flotando, pesado, dentro de la penumbra. Rudolf asintió. Preparen lo que tengamos. Agua, linternas, herramientas. Nos moveremos en 10 minutos. Mientras el grupo revisaba sus mochilas, Haru Urara se apartó un poco, observando una grieta en el techo. El polvo seguía cayendo lentamente, como nieve sucia. ¿Creen que Kitazan y las demás? Su voz se apagó. Quisiera pensar que sí.
Tokaicho sonrió débilmente. Si alguien puede salir de esto, es ella. Siempre lo hace. Pero nadie se atrevió a responderle. El silencio se rompió de pronto. Un golpe metálico, seco, en las tuberías. Rise se irguió, nerviosa. ¿Escucharon eso? El cóndor Pasa levantó su linterna. Sí, viene de abajo. McQueen frunció el ceño. Podría ser presión del gas. Las válvulas antiguas tienden a golpear cuando el aire se acumula. Rudolph asintió despacio. O el colapso está avanzando. Si las tuberías se mueven, el piso puede ceder. Tokaicho miró hacia el suelo, con el corazón acelerado. Parece un patrón. 3 golpes, pausa, 3 más. No parece algo natural. El cóndor trató de calmarla. A veces los ecos repiten los sonidos, yo. Aquí abajo, todo parece más vivo de lo que es. Pero incluso ella dudó de sus propias palabras. El grupo tomó sus linternas y descendió hacia el nivel inferior, siguiendo el ruido. El aire se volvía más denso con cada paso, olía a óxido, humedad y algo agrio, como metal quemado. Cuando llegaron al fondo, el silencio los envolvió por completo. Solo se oía el goteo lento de una tubería rota. Rudolph enfocó la linterna al frente. El corredor se abría en 2 direcciones, una bloqueada por escombros, la otra libre, con marcas irregulares en las paredes. McQueen murmuró. Eso no parece daño estructural, son arañazos. Tokaicho tragó saliva. De animales. No hay animales aquí abajo, dijo Raz, en voz baja. El cóndor avanzó un par de pasos. Su linterna tembló al apuntar hacia el suelo. Una compuerta metálica, oxidada, sobresalía entre trozos de concreto. El ruido volvió. 3 golpes. Pausa. 3 más. Todas se quedaron quietas. El aire vibraba. El cóndor se agachó, retirando los pedazos sueltos que cubrían la compuerta. McQueen la detuvo. Espera. Si el piso está inestable. Un golpe más fuerte resonó, haciendo que las luces parpadearan. Luego, silencio. Solo el goteo constante. Y la sensación de que algo, justo debajo de ellas, se movía. Rudolph levantó la linterna, su expresión entre miedo y decisión. Sea lo que sea, esto no es solo el edificio colapsando. El eco de su voz pareció perderse en el pasillo. Y en algún punto profundo, más allá de las paredes, se escuchó un leve silbido, como una respiración contenida. El grupo retrocedió lentamente, sin apartar la vista de la compuerta. Raz murmuró apenas, con la voz temblando. No estamos solas, ¿verdad? Rudolph no respondió. Solo apagó su linterna. Y el silencio volvió a tragarse todo. そんなもの聞かない